electrónico para limpiar cables. Se le va a echar ahí en los conectores. Como estoy agarrando el teléfono, no puedo agarrarlo. Usted, si no tiene el teléfono, pues agarra el cable y échele con el spray. Yo estoy agarrando el teléfono con una mano y no puedo echarle el spray, pero hay que echarle ahí adentro la conector. Aquí estuve batallando, pero hay que echarle así ahí adentro, sacudirlo, sopletearlo bien, que el cable quede limpio. Ya ves como usamos W40, hay que echar un limpiador electrónico para limpiar cables a todas las conexiones que quitamos. Aquí agarra con una mano el cable, ya le avienta, ya lo seca para que quede todo bien limpio. Y es bueno usar el limpiador. Sirve para eliminar cualquier tipo de suciedad que afectan. Ya ve que esto afecta mucho. Y así es como vamos a poner ya el sensor. Ya está puesto el sensor de entrada, que sería el inlet NAC sensor. Con unas 7 octavos se aprieta. Aquí ya estamos instalándolo para atrás. Puedo usar la llave 7 octavos para apretar. Entonces ya se aprieta y ya se pone el sensor nuevo, que este era el problema. Con un dadito 10 lo aprieta el tornillo ahí más o menos. Son 2 tornillitos nomás. Ya con el conector limpio ya se conecta. Ya ve, nomás va a estar jalado esa cosa amarillita, y al tiempo que se jala se va presionando, jalando y presionando y apuchando. En vez se pone durito, pero acuérdense que tiene que estar bien empujado hacia adentro, ¿no? Sin quebrarlo, con mucho cuidado. En vez se pone un poquito difícil, pero hay que empujarlo, jalarlo, jalado y empujado y apucharlo hasta que truene. Tiene que estar bien agarrado, ¿ok? Estén bien seguros de eso. Aquí se me puso un poco dificilito, en veces se pone porque en veces pega el conector en algún lado. Pero hay que estar bien seguro de que quede bien conectado, ¿ok? Ahí ya cerró bien, ya tronó, y así como se mira, tiene que estar bien metido, y ahí está bien metido. Batallé un poquito, pero ya está bien conectado. Ahora ya se le puso los zip ties, las abrazaderitas de plástico. Muy importante ponerlas para que no se quemen. Cuando ustedes pónganla seguro, porque acuérdense, cuando hay regeneración se pone muy caliente. Entonces, que estos cables no se quemen, es bueno asegurarlos con los zip tie, ¿ok? Ahora vamos a poner el sensor del outlet, el de salida. Acuérdense, es el gris. Primero lo vamos a poner aquí en la laminita esta. Con la laminita allá afuera, ya ponemos el sensor ahí y se mete con el tornillito. Acuérdense del tornillo largo. Pónganlo en la misma posición que lo quitaron, porque acuérdense que un tornillo largo agarra un bracket. Ya se pone ahí, ya con el tornillo puesto, pero primeramente acuérdense que hay que conectar el sensor. No se les va a olvidar. Ya que se conectó, ya hay que cerrarlo. Ok, acuérdense que no agarre esta laminita, que no machuque ningún cable. Hay que poner los 4 tornillos, 1, 2, 3, 4 ahí arriba. Y se aprieta con el dadito 10. Se aprieta uno, luego el otro, hasta que sean los 4 tornillos. Como les mencioné, asegurándose que no esté agarrando ni que no quede ni un cable adentro metido. Acuérdense esos sensores esos conectores de los sensores de las líneas del DEF, de los heaters, tienen que estar libres afuera para poderse conectar. Ya después, ya acuérdense ya que hay que conectar los sensores, se meten, acuérdense, cierra bien. Ya después que se limpiaron, ya se cierra el clip, ya esa cosita se cierra y ya vamos a empezar a poner todo como estaba. Cada sensor con su conexión. Si lo pone equivocado no le va a dar, todo el tiempo va a entrar el que es. Así que hay que poner los sensores donde estaban conectados con sus respectivos conectores, todo igual para atrás. Se pone todo y se acomodan en la parte segura. Muy importante ponerlos donde mismo, asegurar los sensores siempre donde tienen que ir, como estaban. Así es como tienen que estar seguros. También ahí tiene un clip, se pone ese cablecito y hay que ponerlo, ese cable también.
Ok, ahora el de abajo también asegurarse, muy importante. Acuérdense que aquí son partes muy calientes. Todo eso sí es importante asegurar y ponerlo en su lugar. Todo bien puesto. Ok, entonces acuérdense que también aquí está este bracket, como les dije, con el tornillo largo. Ahí entra ese bracket con una tuerquita. Ya la tuerquita con el dado 10 se va a apretar. Es muy importante asegurar esas líneas también del def. Se pone la tuerquita y con un dadito 10 se va a apretar. Asegurar que todo esté bien. Estas dos conexiones y apretar la tuerca con un dadito 10 largo, 10 milímetros largo. Es como se va a apretar esta tuerca que vamos a poner aquí. Ok, si es un rechecito eléctrico pues más fácil. Ya lo apretamos asegurando que esté bien. Ya queda, ya está. Esta forma es más fácil, ya están aseguradas las mangueras. Ok, todo está bien asegurado. También hay que ponerle, si se ocupan, ponerle abrazaderitas, hay que conectar las líneas del DEF donde van. Asegúrese de empujarla bien empujada y como que la trata de sacar para estar seguro, porque si no truena, si usted la mete y se desfloja, va a ser un tiradero de DEF. Hay que asegurarse que estén bien agarradas las dos líneas, ¿ok? Trate como que la quiere quitar, porque tiene que tronar y cuando la quiere jalar y no se quita, entonces quiere decir que está bien asegurada. Porque si no la conecta bien, cuando va a hacer regeneración va a ser un tiradero de DEF. Entonces es muy importante que estén bien aseguradas las líneas del DEF. Ok, ahora vamos a poner, como les digo, las abrazaderitas de plástico. Hay que asegurar bien todo esto, muy importante. Poner esos zip ties, las abrazaderas. Ya para irnos ya que esté todo asegurado, ir a poner el sensor ahí atrás, en el tubo del mofle donde va. Ya estamos aquí, mira, ahí tenemos ya el sensor, va aquí metido después de los filtros del DPF, ahí donde está el mofle. Acuérdense que aquí hay dos sensores. Estoy seguro que este sensor del outlet, el de salida, es el que está aquí afuera, donde está aquí el mofle, ahí mero. Y ahí se mete con cuidado para apretarse. Ya lo apretamos. Puede apretarlo con la llave 7/8 si usted quiere, no necesariamente todo el tiempo hay que usar la herramienta especial. Aquí se puede usar la llave 7/8 de boca y apretarlo. Bien apretadito. Entonces ya lo que sería es ponerle zip tie, amarrar bien todos los cables. Ya están todos agarrados los zip tie, bien amarraditos, para que no haya ningún problema de que se quemen. Muy importante, les repito, aseguren bien los cables porque aquí hay partes muy calientes. Especialmente que ahí están los DPF y está el mofle, entonces muy importante ponerles abrazaderas. Que esté bien seguro, ok, a todos los cables. Que queden bien asegurados, ok. Ahora mira, así es como se pone. Este es el cobertor que no les enseñé, se me borró el video, se va a entrar ahí. Así es como se quita. Pero ahorita les voy a mostrar cómo se pone. Porque como les comenté, se me borró el video. Y ahí es donde va. Lleva dos tornillos ahí. Lleva dos tornillos ahí. Ok. Son cuatro tuercas. Dos tuercas arriba, dos tuercas abajo. Ok, llave 916. No estoy muy seguro, me parece que es 916 la que va ahí. Acá atrás también va agarrado este cobertor del tanque del diésel. Ok, va agarrado ahí entra. Esos dos, va a entrar en dos birlos que están ahí. Ya se le ponen unas guachas grandes. Y se le ponen las tuercas con un dado 916. Lo aseguramos. Este cobertor del tanque del diésel se aprietan estas tuercas.
Hay que apretarlas, las dos. Como les digo, así es como se quita, como lo estoy poniendo, así es como se quita. Estas 4 tuercas las voy a apretar, estas 4 tuercas, y así como se están poniendo, así se quitan. Porque al principio, pues como les dije, ¿verdad?, que se me borró el video. Pero para eso, este cobertor se debería haber quitado primero. Aquí lo voy a poner, pero esto se tiene que quitar primero, este cobertor, este step, donde pisa usted antes de quitar el que acabamos de poner. Entonces este se quita primero, así como se va a poner, así es como lo va a quitar el otro, ¿ok? Son 4 tornillos con un dado de torque 40. Es como se aprietan. Póngase abusado a poner el dado bien derecho para que no se dañe. Estos tornillos tienden a dañarse si están muy apretados. Dale una apretadita más o menos, poniendo el saque bien derecho, el del dado. Y así es como se pone. Ok, entonces así va a ser la cosa, amigos. Muchísimas gracias por su apoyo. Ay, disculpen pues que estoy hablando así, pero ahí había mucho escándalo en el taller y tuve que grabar así la voz. Pues ojalá les sirva de algo, que no nos haya enfadado. Pero así es como se pone estas cosas, así como hice estos videos. Nomás ojalá esperando que les sirva de algo. Por favor, suscríbanse a mi canal, síganme apoyando. Les doy las gracias de todo corazón, de verdad, por su apoyo. Y así es como se pone esta cosa. Vendrían siendo 8 tornillitos. Y ya es como que ya quedó, ya después ya se va a borrar ya el código. Y ya después de esto ya quedó. Hay que seguir el troubleshooting hasta que se borre. Y después de haber cambiado estos sensores, el troque ya quedó bien. No se les olvide, ya, si no han cambiado los sensores, tiene arriba de 250,000 millas el sensor, pues mejor cámbielos. Si le falla uno, porque aquí decía que era uno nomás, pero hay que cambiar los dos. Ok, saludos a todos, cuídense mucho, no se les olvide suscribirse. Dios me lo bendiga, hasta luego, muchísima suerte en todo lo que haga.